Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Honorable Senado de la Nación. Estamos en vivo desde el Salón Azul, donde hoy se va a llevar adelante la segunda audiencia donde se va a debatir el pliego de designación del segundo candidato para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy hablando de Carlos Rosenkrantz. Hay que contarles que la Comisión de Acuerdos nos informó que, igual que el pliego de Horacio Rosati, ha recibido 13 impugnaciones y más de 2.600 adhesiones, para que vayan teniendo una idea de cuánto puede llegar a durar esta audiencia pública. Llegaron más de 100 preguntas que se han resumido en 20, y una vez que se hagan estas 20 preguntas por parte del locutor de la Honorable Cámara del Senado, los senadores van a entrar a preguntarle a Carlos Rosenkrantz sobre todos los temas importantes para que él se convierta o no, para que su pliego pase o no, llegue al recinto y se trate y se vote en el recinto de la Cámara de Senadores. Ya está sentado el candidato, ya está sentado el presidente de la Comisión de Acuerdos, el salteño Rodolfo Urtubey. Igual que en la audiencia pasada, tenemos que decirles que la Comisión de Acuerdos está conformada por 17 senadores. Ya hay más de 17 senadores. Este tema es muy importante para el Senado porque es una oportunidad única que tienen los senadores para poder preguntarle al candidato a ocupar un cargo de ministro en la Corte Suprema de Justicia. Comienza la audiencia. A ir dando comienzo a esta audiencia, hay algunos senadores que tienen algunas dificultades para ingresar al Palacio. Así que vamos a empezar tranquilamente reiterando el mensaje de elevación que ya se leyó, lo vamos a volver a leer. Así vamos dando tiempo a los colegas que vayan llegando a esta sesión. Señor locutor, buen día. Buen día, señor presidente. Vamos a pedirle, por favor, que lea de nuevo el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional proponiendo al doctor como candidato a ministro de la Corte. Gracias. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto número 222 del 19 de junio de 2003, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional. Siguiendo dicho procedimiento, se recibieron tanto presentaciones espontáneas como de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales y academias, destacándose un gran número favorable a su propuesta. Al respecto, cabe señalar que la mayoría de las opiniones a favor del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual. En este sentido, corresponde destacar que el postulante ha litigado por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de los derechos de la comunidad homosexual argentina, logrando el reconocimiento de su personería jurídica. De esta manera, el candidato demostró su acabado compromiso con los derechos humanos, su vocación de justicia y su integridad moral. Es rector de la Universidad de San Andrés, cargo desde el cual impulsó el programa Abanderados Argentinos, poniendo de resalto su compromiso con la distribución igualitaria de recursos educativos. Asimismo, dictó clases, conferencias y cursos en numerosas universidades, muchas de las cuales han presentado su aval para su designación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe puntualizar que el postulante es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de abogado con un promedio destacado, resultando abanderado de su promoción. En lo que respecta a su trayectoria académica, es dable destacar que el doctor Rosenkrantz fue becario de la Comisión Fulbright, es magíster en Derecho y doctor en Ciencias del Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde se consagró con su tesis doctoral El igualitarismo liberal, un ensayo en ética social.
Asimismo, es de resaltar que el prestigioso jurista de que se trata ejerce la docencia universitaria y se ha destacado tanto en diversas universidades nacionales e internacionales, entre las que sobresalen la Universidad de Denver en Colorado, Estados Unidos, y la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Además, es importante señalar que el nominado es titular de cátedra de la materia Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En lo que atañe a la labor profesional del candidato que se propone, es menester señalar que ha ejercido intensamente la profesión de abogado en cuestiones comerciales, civiles y constitucionales, demostrando un fiel compromiso con cada trabajo encomendado. En el mismo sentido, se enfatiza que el doctor Rosenkrantz fue contratado por el Gobierno Nacional para actuar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con el objeto de defender los intereses de la nación. Del mismo modo, patrocinó judicialmente a diversas provincias argentinas ante diferentes tribunales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo demás, el doctor Rosenkrantz ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático y compromiso con la defensa de los derechos humanos, todo lo cual lo consagra en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En relación con los argumentos y procedencia de las presentaciones que, en el marco del procedimiento, han impugnado la postulación del candidato, cabe destacar que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Rosenkrantz, no revistiendo ninguna de ellas entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación. En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por el decreto número 222/03 y encontrándose cumplidos los plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se eleva a ese honorable Senado el presente pedido de acuerdo para que el doctor Carlos Fernando Rosenkrantz sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Señor presidente. Muy bien, señor locutor. Vamos a entonces proseguir con la lectura del currículum del doctor, por favor. Sí, señor presidente. Se graduó como bachiller con medalla de oro en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó como abanderado por su promedio. En 1990 obtuvo un doctorado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Fue parte del grupo de trabajo que junto con el doctor Carlos Santiago Nino asesoró al entonces presidente Raúl Alfonsín en su política de derechos humanos. Trabajó en normas de gran relevancia institucional, la abolición de la censura establecida por la dictadura militar, la reforma del Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento civil de los gravísimos crímenes cometidos por las juntas militares, el sometimiento de las juntas a la justicia, la aprobación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En 1991, como parte de su compromiso con los derechos humanos, patrocinó a la comunidad homosexual argentina en un litigio en el que se cuestionó la decisión de la Inspección General de Justicia de denegar personería jurídica a la entidad en razón, básicamente, de la orientación sexual de sus integrantes. En 1994, Rosenkrantz, en virtud de su trabajo en la preparación de los documentos del Consejo para la Consolidación de la Democracia, fue convocado por el doctor Alfonsín para asesorarlo en la Convención Nacional Constituyente. En 1996 fue asesor de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde hace cerca de 18 años. Fue también profesor de la Universidad de New York, de la Universidad de Richmond, de la Universidad de Chile, la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de México, entre muchas otras. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Homenaje a Carlos Nino, editado en colaboración con Roberto Gargarella y Marcelo Alegre, Razonamiento Jurídico, Ciencias del Derecho y Democracia en Carlos Nino, editado junto con Rodolfo Vigo, Confianza y Derecho en América Latina, editado en colaboración con Marcelo Bergman,
la responsabilidad extracontractual, donde la filosofía, el derecho y la economía se juntan. Como rector de la Universidad de San Andrés, cargo que ocupa desde el 2008, creó el programa Abanderados Argentinos, que brinda becas a alumnos provenientes de escuelas públicas o con subvención estatal de todo el país, y convirtió a dicha universidad en la universidad con mayor proporción de alumnos becarios de todo el país. Desde 2013 es miembro de la Comisión Fulbright Argentina. En cuanto a instituciones e individuos que han adherido a la candidatura del doctor Carlos Rosenkrantz, se han recibido alrededor de 2.600 adhesiones a la candidatura, y si usted no decide lo contrario, señor presidente, enumeraremos las más destacadas. Hilda Kogan, ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires; Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Graciela Medina, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Asociación Mutual Israelita Argentina, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas; Gustavo Boser, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; Martín Irurzun, presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Julia César Rivera, profesor titular del Derecho Civil, Universidad de Buenos Aires; Ricardo Gil Lavedra, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Jorge Valerga Araoz, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Rodolfo Díaz, ex procurador del Tesoro de la Nación, ex convencional constituyente de la Nación; Roberto Gargarela, profesor titular del Derecho Constitucional de la UBA; Marcelo Alegre, profesor titular de Filosofía también del Derecho de la UBA; Alejandro Carrió, expresidente de la Asociación por los Derechos Civiles; Alberto Dallavía, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires; Roberto Saba, decano de la Facultad de Derechos de la Universidad de Palermo; Comunidad Homosexual Argentina; Ariel Dulitsky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas; Owen Fish y Bruce Ackerman, profesores de la Universidad de Yale, entre otros prestigiosos académicos de las universidades de Oxford, Harvard, New York, Rice; Diego Portales, Pompeu Fabra, Génova y otras prestigiosas casas universitarias. Señor presidente. Señor locutor, vamos a entrar entonces en el resumen que hemos hecho de las observaciones e impugnaciones y respuestas que el candidato ya efectuó por escrito. Adelante. La comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido 13 impugnaciones suscritas por las entidades y personas que a continuación se detallan. Asociación Centro por el Estudio del Desarrollo y la Igualdad, CEDI, Centro de Estudios Legales y Sociales; el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires; la diputada nacional María Cristina Álvarez Rodríguez; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, señora Vilma Ripoll, en nombre del Movimiento Socialista de los Trabajadores; abogados Raúl Alberto Schnabel y Leonel Mariano Curuchague; Taller Permanente de la Mujer, Asociación Civil Justicia Legítima, Asociación Pensamiento Penal, Diego Tatián, Habitar Argentina y Silvina Mónica II. El candidato propuesto fue notificado de todas ellas y presentó en tiempo y forma su descargo. Las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los presentantes, con diversidad de argumentos en algunos casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo. 1. La designación de este candidato podría implicar una violación al principio de equilibrio de género fijado en el Decreto 222/2003 del Poder Ejecutivo Nacional. 2. La omisión del doctor Rosenkrantz de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del Decreto 83/2015 del Poder Ejecutivo Nacional. 3. Su posición doctrinaria en relación con la operatividad interna de las normas de derecho internacional y el carácter de las opiniones en la materia de los organismos internacionales. 4. Su posición doctrinaria en relación con el rango constitucional de los derechos económicos y sociales. 5. Su posición doctrinaria frente a la protesta social mediante el corte de la vía pública. 6. Su posición doctrinaria frente al derecho a la propiedad. 7.
la falta de transparencia y conflicto de intereses con el rol público a desempeñar en razón de sus antecedentes en el ejercicio de la profesión de abogados. 8. Omisión de haber presentado su declaración jurada patrimonial al 13 de enero de 2016 en los términos del decreto 222/2003 ya mencionado. En cuanto al cuestionamiento relacionado con la violación al artículo 3 del decreto 222/2013, el doctor Rosenkrantz manifestó en su descargo que comparte el aprecio al valor de la diversidad que surge de las presentaciones impugnativas. Destaca su labor profesional en tal sentido, dando especial relevancia a la desplegada para la obtención de la personería jurídica de la Asociación Comunidad Homosexual Argentina, y concluye que la observación no se dirige contra los nominados, sino de un modo general a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. En relación con el cuestionamiento efectuado en orden a la omisión del doctor Rosenkrantz de manifestar públicamente su posición a la designación en comisión efectuada por medio del decreto 83/2015 del Poder Ejecutivo Nacional, este manifestó en su descargo que, teniendo en cuenta que el artículo segundo del mencionado decreto impulsaba de manera simultánea la implementación del procedimiento previsto en el decreto 222/2003, no advirtió intención alguna en el Poder Ejecutivo Nacional de circunvalar las exigencias de esta última norma. En referencia al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria referida a la operatividad interna de las normas de derecho internacional, en particular los tratados de derechos humanos, y el carácter de las opiniones en la materia de los organismos internacionales, y particularmente en relación con su opinión sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Simón y Maceo, el candidato propuesto manifestó en su descargo que las críticas sobre este punto se basan sobre premisas incorrectas, ya que jamás sostuvo que los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no fueran obligatorios para nuestro país o que carecieran de fuerza normativa, ni que la sentencia de los tribunales internacionales de derechos humanos no tuvieran poder normativo. Destaca haber propiciado una práctica constitucional autóctona, útil e instrumental para el autogobierno colectivo. Señala haber sido miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, organización no gubernamental de gran trayectoria en el respeto por los derechos humanos en la Argentina. Afirma que considera que la línea jurisprudencial que la Corte Suprema ha consolidado en los últimos 10 años en el área de los derechos humanos es valiosa y debe ser respetada. En cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria en relación con el rango constitucional de los derechos económicos y sociales, el candidato propuesto manifestó en su descargo que entiende que también está basada sobre premisas incorrectas. Cita al efecto escritos de su autoría y concluye que su posición no objeta en modo alguno el constitucionalismo social ni postula vaciar de fuerza normativa los derechos sociales, sino por el contrario, contribuir a pensar mecanismos para hacer realidad sus promesas. Que en sus escritos académicos ha sostenido que a partir de la Constitución de 1949 se consolidó en la Argentina el consenso constitucional sobre la importancia y vigencia de los derechos sociales, los cuales el postulante considera ejecutables y operativos. En atención al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente a la protesta social mediante el corte de la vía pública, el candidato propuesto manifestó en su descargo que el derecho a protestar es una derivación de los derechos a la libertad de expresión y asociación, ambos fuertemente protegidos por la Constitución Nacional. Agregó que en aquellos casos en que la protesta no puede estar constitucionalmente protegida por afectar gravemente derechos de terceros, no necesariamente deben castigarse penalmente aquellas conductas en los términos del artículo 194 del Código Penal. En orden a los cuestionamientos efectuados respecto a sus opiniones doctrinarias sobre el derecho de propiedad, manifestó que su posición académica explícitamente acepta que en muchos supuestos los derechos sociales deben prevalecer, en caso de conflicto, por sobre el derecho de propiedad. Afirmó que sus escritos no son más que una reconstrucción de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en muchos casos ha restringido el derecho de propiedad a los efectos de satisfacer objetos sociales, citando como ejemplo el caso Kisber Castro.
En cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a la falta de transparencia y conflicto de intereses con el rol público a desempeñar, en razón de que el estudio jurídico del que formó parte ha tenido entre sus clientes a grandes grupos de medios de comunicación y al hecho de haber estado vinculado el doctor Rosenkrantz a la Asociación para la Defensa de la Competencia que habría presentado amparos contra el Estado Nacional, el candidato propuesto manifestó en su descargo que durante una dilatada trayectoria profesional ha asesorado, patrocinado o representado a todo tipo de clientes. Lo ha hecho respecto de individuos, empresas pequeñas, medianas y grandes, diversas organizaciones no gubernamentales, estados provinciales y al propio Estado Nacional, en este último caso defendiéndolo ante el CIADI. Destaca que ello es la consecuencia natural de haber ejercido la profesión durante muchos años, práctica que resulta ser, a su vez, un requisito constitucional para el cargo propuesto. Precisó que el listado completo de sus clientes actuales y pasados fue consignado en sus declaraciones juradas presentadas en los términos del artículo 5 del decreto 222/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, circunstancia que permite evaluar su idoneidad e independencia funcional para el cargo propuesto y que oportunamente deberá valorarse a la luz de las normas relativas o excusación o recusación si correspondiere. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su omisión de haber presentado su declaración jurada patrimonial al 13 de enero de 2016 en los términos del artículo 5 del decreto 222/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, el candidato propuesto manifestó que sí presentó esa declaración jurada. Señor presidente. Bien, vamos a entonces continuar. Hemos tenido absolutamente toda la lectura de los descargos y vamos a abrir la lista de oradores. Yo voy a hacer, a diferencia de la vez anterior, vamos a hacer la lista ahora para evitar después, tengo senador Pinedo, senador Pichetto, senador Solanas, senadora Odarda, senadora Negre de Alonso, senadora Crexel, senador Mera, entonces ponemos País, Abal Medina, Guastavino, Río Frío, Guastavino, Castillo, Cobos, Fernan, Sí. Durango, ¿no? Hay dos senadoras allá. Sí. Anabel. Sí. Fernández Agasti. Barrio Nuevo, Rosas. Sí, sí. Martínez. Cunat. Estamos. Senador Martínez, bis. Sí, Leguizamón. A ver. Leguizamón. ¿Alguno más? No, creo que se anotaron todos. Digo. Bueno. Sí. A García, Virginia, que todavía no llega, Bueno. pero está viniendo. Virginia. Sí. ¿Cómo se llama la senadora de Chubut que se está sentando? Nancy González. Sí. García. González. Rodríguez. Bueno, entonces vamos a darle, primero está en la lista de oradores, senador Pichetto. Sí. Bueno, a todos los presentes también. Casi diría una pregunta de previo y especial pronunciamiento, antes de abordar otros temas que son más de visión general. ¿Cuál es su opinión respecto al encuadre constitucional y al rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz? Bueno, gracias por su pregunta, señor senador. Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado.
Quería preguntarle algunos aspectos de su trayectoria personal que me parecen interesantes. Usted fue abogado de la CHA en el año 91. ¿Qué opinión tiene sobre el matrimonio igualitario? Y indudablemente destaco como importante el hecho de haber sido abogado de la comunidad homosexual argentina en un momento en donde indudablemente esta comunidad tenía fuerte rechazo en el marco de la sociedad. Uno recuerda el accionar de los hermanos Jáuregui y también fuertes resistencias sociales. Eso indudablemente se superó con el avance de derechos que ha habido en el último gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿cuál es su visión de este pasado y después lo que se avanzó en materia legislativa, tanto en igualdad de género como también en otras normas dirigidas a la igualdad y al derecho a la identidad sexual? ¿Qué visión tiene sobre eso? Sí, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la decisión de representar a la comunidad homosexual argentina a principios de la década del 90 fue una decisión importante en mi vida personal y profesional. Recordemos que el caso era uno en el que se discutía meramente si la comunidad homosexual argentina, no si individuos con preferencias sexuales determinadas pueden hacer sus vidas como todos los demás, sino si podían simplemente asociarse. La Inspección General de Justicia había negado la petición de inscripción de la comunidad homosexual argentina sobre la base de que una asociación de homosexuales no podía en modo alguno promover el bien común. Esa decisión fue ratificada por los jueces de segunda instancia, por lo tanto hubo que recurrir por ante la Corte a los efectos de obtener una revisión de la decisión en cuestión. La Corte se pronunció al respecto, fue uno de los fallos nodales en términos de derechos de las minorías. Todos los jueces fallaron por sus respectivos votos, pero la personería no fue concedida. Hoy, 23 años después, revisamos el pasado con una sensación de, diría yo, vergüenza nacional. Sin duda la Argentina cambió y también creo sin duda que ese cambio es mérito de lo hecho por las autoridades en los últimos años y también por el grado de comprensión que tuvo la nación argentina al ideal de respetar los derechos de todos. Creo que es un indicio de que los países cambian, de que hay temas espinosos que hay que encarar y que la política en general nos ayuda a mejorar. Respecto, no sé si respondo. Sí, el tema del matrimonio igualitario, digamos, ¿cuál es su visión? Mire, yo creo que eso es un derecho y creo que la consagración legislativa del mismo es una gran virtud. Me parece que el hecho de que el país se haya comprometido en esa discusión es lo que en última instancia le ha permitido obtener consensos superadores. Cuando pensamos, por ejemplo, que la cuestión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en los últimos 25 años ha sido decidida 4 veces en sentidos contradictorios, debemos pensar que a la Argentina le pasa algo consigo misma, no puede avanzar en una dirección. El matrimonio igualitario
creo es un indicio de que la Argentina en ese frente ha avanzado, porque no tengo ninguna duda, de que está para quedarse. La última, presidente. Partiendo, digamos, de haber ejercido la actividad profesional de abogado, entiendo que todo estudio jurídico tiene clientes. Leyendo la nómina de clientes, indudablemente hay algunos importantes que además han sido eje de debate, de discusión en los últimos años, especialmente en la temática de ley de medios. La pregunta puntualmente sería, ¿qué pasa, doctor, si mañana usted es ratificado por el Senado y es designado juez de la Corte? Si alguno de esos clientes que formaron parte del estudio y que no es reprochable de ninguna manera, pues pienso, como piensa la corriente mayoritaria en este tema, de que los clientes de ninguna manera pueden ser motivo de descalificación del profesional a cargo, ¿qué pasaría si esas sociedades o clientes, personas físicas, tuvieran litigio en el marco de la Corte? ¿Cuál sería su actitud frente a ese tema? Gracias por la pregunta, señor senador. Creo que hay situaciones muy diferentes y hay instituciones consagradas en nuestro derecho que permiten garantizar la imparcialidad de los jueces. Obviamente, en aquellos casos en los que yo he intervenido o alguno de los abogados con quien he compartido oficinas ha intervenido, me excusaré. Respecto de clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto. Y en algunos otros, más concretamente en el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados del tribunal. Nada más, presidente. Vamos a proseguir con la lista de oradores. Les quiero informar a los señores senadores que para hacer esto mucho más dinámico he preferido invertir el orden. Ustedes recuerdan que en la audiencia anterior hicimos una cantidad enorme de preguntas contestadas por escrito, la verdad que fueron interesantes, pero que cansaron a todos los senadores. Me parece mucho más interesante aprovechar la frescura de estas primeras horas para que los senadores puedan preguntar con total libertad y después, sin que ello implique un menoscabo a las organizaciones civiles y que se han pronunciado por escrito, las preguntas que no hayan sido contestadas de este intercambio con ustedes, las hacemos al final, si les parece bien. Vamos a, en ese sentido, proseguir. Senador Solanas, está en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a formularle, doctor, 2 o 3 preguntas que giran alrededor del mismo tema: derecho a la información pública y confidencialidad del contrato YPF-Chevron. Y después tengo un par de preguntas más que hacerles. La primera de ellas, como ya lo estoy anunciando, y para hacer síntesis, me gustaría conocer su opinión sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reafirmó el derecho a la información pública de los actos de gobierno basándose en el decreto 2272 del año 2003. Debida cuenta, doctor,
de recientes declaraciones del Poder Ejecutivo y funcionarios del Poder Ejecutivo que parece que no acusaron recibo del fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice que una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y que desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, no puede ampararse en su configuración societaria de sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública. Aclaremos que el 51% del capital de YPF es estatal y que el conjunto de los argentinos financió esa compra. Entonces, doctor, la pregunta es, ¿cuál es para usted el límite al principio de máxima divulgación? En materia de acceso a la información, determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el antecedente del caso Reyes, el litigio aquel en Chile, y recepcionado por nuestra propia Corte Suprema de Justicia con el precedente del caso PAMI. La otra pregunta, si usted está de acuerdo con el alcance que dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la presentación que hizo el senador Giustiniani en el caso Contrato Chevron. En cuanto a la confidencialidad del mismo, ¿no es cierto? Y en cuanto a las empresas que participan con dinero público, subsidios o participan con bienes materiales de cualquier naturaleza. Bueno, esas son las tres preguntas relacionadas al caso Chevron. Después quisiera juntar un par de preguntitas más. Adelante. Gracias por su pregunta, señor senador. Disculpe el nivel de generalidad con el que voy a intentar contestar su pregunta porque ese caso no es un caso que esté totalmente resuelto. De hecho, puede haber algunos problemas respecto de si la ejecución de la orden de la Corte ha sido completa y temporánea o no. Habiendo dicho ello, y porque tampoco quiero colocarme en una situación en la que pueda ser recusado por haber propinado, creo que la línea jurisprudencial que la Corte inició en casos anteriores, básicamente el caso de la Asociación por los Derechos Civiles, asociación que yo he integrado, de la que he sido vicepresidente, que obliga a proveer información pública, es una línea jurídicamente correcta. ¿Cuáles son los límites de la información? Yo creo que eso es una cuestión que depende del detalle, que tiene que ser analizada caso por caso. Pero el principio general es cuando el Estado está involucrado, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de las entidades de que se trate. Me gustaría para su información, doctor, agregarle que no solamente YPF desconoció el pedido de la Corte, sino que entregó la parcialidad del contrato con tachaduras y testado. Bueno, la segunda pregunta era esta referida a el límite del principio de máxima divulgación. Bueno, nuevamente, creo que es muy difícil dar una respuesta general a esa pregunta porque el límite debe depender de las circunstancias del caso. Es probable que en ciertas circunstancias, como claramente lo excepciona la ley, haya información confidencial que puede ser protegida, pero creo, reitero, el principio es de la pleno acceso a la información. Claro, le agrego una preguntita más. ¿Qué nos ampara a nosotros ciudadanos que costeamos y financiamos semejante inversión cuando no podemos conocer ni en qué condiciones está el presidente de esa empresa, ni cuánto gana, ni por qué en nombre de tanta confidencialidad nos deja una empresa que hoy está endeudada en 7.000 millones de dólares? Está endeudada en 7.000 millones de dólares cuando la empresa dudo que valga 5.000 millones de dólares dada a la baja de los precios del petróleo. ¿Qué nos ampara a los ciudadanos, señor presidente? Bueno, reitero, creo que los ciudadanos tienen un derecho extenso al acceso a la información pública
con los únicos límites que he tratado de enunciar en sentidos muy general, que hay que analizar caso por caso. La otra pregunta, gracias doctor, que quiero formularle. ¿Usted cree que los derechos económicos y sociales, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, no son exigibles en los tribunales o son exigibles en los tribunales? Bueno, gracias por la pregunta, porque eso creo que me habilita a tratar de hacer más explícito y comprensible cuál es mi visión al respecto y cuál es el sentido de lo que he escrito al respecto. Para empezar con una respuesta contundente, yo creo que los derechos económicos sociales son ejecutables. Buena parte de las críticas que he recibido fueron construidas a partir de la lectura de un texto que, para ponerlo de alguna manera, llamaré teórico. Yo soy profesor de filosofía del derecho, de modo que me interesan mucho los problemas teóricos. Y el problema teórico que intenté resolver en ese trabajo fue el siguiente. Toda constitución es el producto de una convicción ideológica o de una teoría política. La nuestra también. La nuestra, no solamente nuestra constitución histórica, sino la constitución histórica, más los momentos constitucionales posteriores a nuestra constitución histórica y las tradiciones de interpretación del texto constitucional, responden a cierta ideología. Todas las ideologías plausibles que conocemos tienen una teoría acerca de la distribución de recursos económicos, una teoría acerca de la distribución de los recursos políticos, por ponerlo de algún modo, las libertades y los derechos, y una teoría de la distribución de los recursos económicos. Ahora bien, casi todas las constituciones que conocemos tienen una adecuada distribución y mandatos, adecuados mandatos para la distribución de los derechos civiles y políticos, pero no tienen lo mismo respecto de los recursos económicos. Y la pregunta que yo intenté responder, y es una pregunta no producto de un compromiso militante, sino con la mera aspiración de entender. ¿Por qué razón eso es así? Una de las respuestas, nuevamente, no estaba hablando de los derechos económicos sociales en general, estaba hablando de los derechos a la redistribución de los recursos económicos. Una de las explicaciones posibles es que hay mucho más consenso respecto del modo de distribuir los derechos civiles y políticos que respecto del modo de distribuir los recursos. De hecho, la igual distribución de la libertad política es un ideal que toda convicción político-ideológica tiene. No pasa lo mismo con los recursos económicos. Hay gente que cree en mayor igualdad de resultados, es decir, que al final del día todos tenemos que tener más o menos lo mismo. Gente que cree que la dimensión adecuada para medir la igualdad o la satisfacción del ideal de la igualdad son las oportunidades, otros creen que es el bienestar, etc. Hay muchas teorías al respecto. Pero lo cierto es que no estamos de acuerdo, y una explicación posible de por qué los países en sus momentos constitucionales no consagran el derecho a la distribución igualitaria de los recursos económicos es porque no hay consenso. Otra explicación posible es que por una diferencia de categoría funcional de la judicatura. Los jueces y los juicios, los jueces están acostumbrados a resolver problemas que, para llamarlos de algún modo, lo llamaré binarios, es decir, de una persona contra otra persona. A los tribunales se concurre para reclamar un derecho frente a alguien en particular. Y el modelo de adjudicación o de resolución de conflictos que nosotros conocemos está estructurado sobre la base de esa actividad. Por eso los jueces, en algún sentido, padecen cierta miopía. ¿Por qué digo en algún sentido? Porque a diferencia de los órganos representantes de la voluntad popular, no tienen siempre en cuenta las consideraciones sistémicas o generales que los órganos representantes de la voluntad popular tienen que tener. Para decidir cuál es la mejor redistribución de recursos económicos, hace falta considerar cuestiones sistémicas.
porque la distribución de recursos económicos o la redistribución adecuada de recursos económicos, y dejo abierto qué quiere decir adecuada, variará a lo largo de la concepción ideológica que cada uno tenga, pero la redistribución adecuada de recursos económicos depende radicalmente de cuestiones estructurales. Una explicación entonces que yo ofrecí es la reticencia de las constituciones a consagrar el derecho a redistribución de recursos económicos es producto de la convicción de que los jueces no son los actores primarios de ese drama. Los actores primarios de ese drama son los órganos que representan la voluntad popular. Ahora, nada de esto se aplicaba a la Argentina. De hecho, en ese artículo dije explícitamente que la Argentina vivió un momento constitucional muy importante con la Constitución del 49, y también dije explícitamente que estaba de acuerdo, este es un artículo creo que escrito hace más de 10, 12 años, con lo que en ese momento eran los casos canónicos de derechos económicos sociales, que eran Campodónico de Bebiacqua, que es un caso de corte. Después de ese escrito, la Corte tomó ciertas decisiones muy importantes en el ámbito de los derechos económicos sociales, una de ellas en el famoso caso Cuisbert-Castro, donde dijo explícitamente que los derechos económicos y sociales son derechos plenamente ejecutivos. Sostuvo además que tienen una operatividad muy particular, porque es lo que llama la Corte una operatividad derivada, que su exigibilidad depende que el Estado tome algunas medidas en particular. Este caso es un caso muy interesante, porque era un caso contra la ciudad de Buenos Aires, iniciado por una mujer en situación de calle que tenía un hijo con una enfermedad neurológica gravísima. La ciudad de Buenos Aires, por otro lado, tenía un programa para dar cuenta de la gente en situación de calle, y la Corte sostuvo que ese programa, que había sido operativizado por el Estado, no era suficiente para dar cuenta de las particulares situaciones en la que estaba el reclamante. En ese contexto, en el contexto que el Estado tomó una decisión de resolver el problema de vivienda de la situación de calle, de los ciudadanos que estén en esa situación, frente al caso muy particular de un ciudadano cuyos derechos básicos no son satisfechos por ese programa, la Corte puede intervenir. De modo que, en síntesis, creo que los derechos económicos sociales son exigibles, lo he dicho explícitamente. Creo que la jurisprudencia de la Corte es muy ilustrativa y plausible. No sé si respondí. Okay. Muchas gracias. La última pregunta. Sí, pasando a la temática ambiental. Cuando en un caso ambiental y hay leyes que se contradicen, doctor, ¿cuál es su visión en relación a los criterios de interpretación y a la búsqueda de coherencia entre sistemas y fuentes? En particular, ¿comparte usted la posición de la Corte Suprema en relación a que el principio general es el ambiental, establecido por la Ley General del Ambiente al regular la procedencia lógica de las cuestiones ambientales en materia de interpretación? Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Nuestra Constitución, a partir de la reforma del 94, ha sido clara al concederle a las provincias el dominio originario sobre los recursos que existen en sus respectivos territorios. La regulación medioambiental es una regulación en la que participan tanto la nación como las provincias, la nación con el diseño de los presupuestos mínimos de protección y las provincias con normas complementarias. ¿Cuál es
la manera de resolver conflictos entre distintas regulaciones. No se puede tener una posición en abstracto. Yo creo que una de las características que tienen que tener los jueces es ser muy respetuoso de los hechos, y los hechos en general difieren mucho de caso a caso. Pero no quiero que esto se entienda como un modo de circunvalar su pregunta. Dado que los recursos han sido concedidos a las provincias, la regulación nacional que se haga de esos recursos no puede convertirse en una regulación expropiatoria. ¿Cuál es el límite claro? Es una cuestión debatible, que tiene muchas aristas, que depende de los casos, que depende de las regulaciones, pero el principio general es los recursos son de las provincias, la protección del medio ambiente es un mandato constitucional compartido, es una obligación que tiene tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales. El límite de la regulación deberá ser determinado caso a caso, pero el principio que debe regular este conflicto es la regulación medioambiental, que es obligatoria e imperativa, no puede constituirse en un mecanismo de expropiación de los recursos provinciales. Es decir, ¿no regiría los principios generales de la Ley General del Ambiente? Yo creo que sí regirían. El alcance se debe determinar caso a caso sobre la base de estos principios que le acabo, de este principio que le acabo de tratar de explicitar.